Hay un tipo de soledad que no aparece en las estadísticas ni en los diagnósticos médicos, pero que consume a las personas de adentro hacia afuera con una eficiencia silenciosa y devastadora. No es la soledad del que vive solo, ni la del que no tiene a nadie. Es la soledad del que está rodeado de personas que lo necesitan pero que no lo ven. La soledad del hombre que llega a su casa después de 10 horas de trabajo y su presencia genera el mismo efecto que la llegada del cartero. Solo importa lo que trae, nunca quién lo trae. Esta es la historia de Ernesto, un contador de 50 años que durante 2 décadas fue, para su esposa y su hija, algo parecido a un servicio público, indispensable mientras funciona, completamente ignorado mientras funciona bien. Un hombre que pagó colegiaturas, viajes, vestidos de gala, tratamientos dentales y membresías de club, y cuya única presencia en las conversaciones de esa casa era como sinónimo de tarjeta de crédito y solución de problemas. Lo que está a punto de ocurrir en la vida de Ernesto comenzó con un sándwich. Un sándwich de pan blanco con una rebanada de jamón que alguien dejó en el microondas la noche de su cumpleaños número 50, como si eso fuera suficiente para celebrar medio siglo de vida de un hombre que había dado todo sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie se lo agradeciera. Esa noche, algo en Ernesto se terminó. No con un golpe. No con un grito. Con una claridad fría y definitiva que solo viene cuando una persona ha esperado demasiado tiempo y finalmente deja de esperar. Lo que hizo después cambió su vida para siempre. Y lo que descubrieron cuando ya era demasiado tarde lo cambió todo para las demás personas que habitaban esa casa. Quédate, porque esta historia no te va a dejar indiferente. Si las historias sobre dignidad, límites y segunda oportunidades te llegan al alma, suscríbete ahora y activa la campanita. Es gratis y nos ayuda a seguir contando historias que importan. Parte 1, 20 años siendo parte del paisaje. Ernesto Vargas tenía 52 años cuando decidió contar su historia, pero la historia realmente comenzaba 2 décadas antes, cuando se casó con Graciela y empezó a construir lo que él creía que sería una vida compartida. Era contador en una firma de logística, un trabajo que la mayoría de la gente encuentra aburrido pero que él hacía con una meticulosidad genuina. Pasaba sus días frente a hojas de cálculo, asegurándose de que los números de otros cuadraran, de que las cuentas tuvieran sentido, de que nada se perdiera en los decimales. Lo irónico es que en su propia vida los números hacía tiempo que no cuadraban. O más bien, cuadraban perfectamente en una dirección, todo salía de él, y en la otra dirección, la del reconocimiento, la del afecto, la del ser visto como persona y no como función, los números marcaban 0 desde hacía mucho. Su esposa Graciela y su hija Sofía, de 19 años, se habían acostumbrado a que Ernesto fuera una especie de servicio automatizado. Como el agua, como la luz, como el internet. Solo notaban que existía cuando algo fallaba. El resto del tiempo, simplemente estaba ahí, pagando, resolviendo, autorizando, transfiriendo, sin que nadie preguntara cómo estaba ni qué le había pasado en el día. Había un martes en particular que Ernesto recordaba con una claridad que el tiempo no había logrado borrar. Llegó a casa después de una jornada especialmente agotadora, de esas en que el cuerpo pide asiento y la mente pide silencio. Entró a la sala y las encontró a las dos sentadas en el sofá, rodeadas de bolsas de compras de colores, riendo, comparando telas y colores bajo la luz de la lámpara. Ernesto saludó. Dijo que había sido un día muy largo, preguntó cómo les había ido. Graciela, sin desviar la vista del vestido que sostenía, le pidió que se moviera un poco a la izquierda porque le tapaba la luz y no veía bien la costura. De paso le informó que la tarjeta había dado error en la última tienda y que revisara eso mañana. Sofía, sin levantar los ojos del teléfono, añadió que necesitaba una transferencia para el salón de belleza porque tenía la fiesta de graduación de una amiga y no podía ir con el pelo como estaba. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un ¿ya cenaste? No hubo un gracias por venir, aunque fuera por costumbre. Ernesto se movió a la izquierda como le pidieron y fue a la cocina. En la mesa había restos de comida de restaurante, envases de plástico vacíos, servilletas usadas. Ellas habían pedido algo especial para cenar. Para él, lo que sobraba en los recipientes. Se preparó un café en silencio mientras escuchaba sus risas desde la otra habitación, sintiendo esa sensación particular de estar en el mismo espacio que otras personas y ser, sin embargo, completamente invisible. Lo que vivía Ernesto en esa casa no era violencia en el sentido que la mayoría de la gente reconoce. No había gritos,
no había insultos directos, no había escenas dramáticas. Era algo más sutil y en cierto sentido más corrosivo, era la omisión sistemática. Era el hecho de que Graciela organizara vacaciones con sus amigas y a Ernesto solo le enviara el itinerario con los datos de pago, como se le manda una instrucción a un proveedor. Era que Sofía celebrara sus logros académicos con sus tíos y con los amigos de su mamá, y a él le avisara por un mensaje de texto cuando ya todo había terminado. Era que en esa casa las conversaciones ocurrían entre Graciela y Sofía, y Ernesto era el telón de fondo. Estaba presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Sus opiniones no se pedían. Sus preferencias no se consideraban. Su cansancio no se notaba. Era un hombre que había dejado de existir para las personas que vivían bajo su mismo techo, y lo más desconcertante era que ellas parecían no darse cuenta, o peor aún, no importarles. Un domingo, Ernesto estaba podando el jardín de la casa, algo que hacía regularmente porque el trabajo físico le aclaraba la mente. Sudado, con los guantes de jardinería puestos y las tijeras de podar en la mano, escuchó voces que venían del porche. Graciela había salido con un grupo de amigas a tomar el café de la tarde. Una de las mujeres notó a Ernesto en el jardín y preguntó si ese era su marido. Graciela respondió que sí, con un tono que a Ernesto le resultó inmediatamente familiar, el tono de quien habla de un electrodoméstico útil. Dijo que Ernesto era bueno, que era muy útil para esas cosas de la casa, que no hablaba mucho pero mantenía todo en orden. Que era como parte del paisaje. Las amigas rieron. Ernesto estaba a 3 metros de distancia. Graciela sabía perfectamente que podía escucharla. No bajó la voz. No modificó ni una sola palabra. Para ella, en ese momento, Ernesto no era una persona con sentimientos que pudieran ser heridos. Era una función doméstica que ejecutaba tareas, y hablar de esa función frente a él era tan neutral como hablar del modelo de la lavadora. Esa noche, Ernesto intentó algo que sabía que era difícil pero que necesitaba hacer, hablar. Le dijo a Graciela que lo que había dicho en el jardín lo había hecho sentir mal, que le había hecho sentir como si fuera el jardinero contratado y no su esposo. Graciela, mientras se aplicaba crema en las manos con esa parsimonia que Ernesto ya no encontraba elegante sino irritante, le respondió que no fuera tan sensible, que era una forma de decir. Añadió que tampoco era que él fuera el alma de ninguna reunión. Le dijo que se durmiera, que al día siguiente tenía que ir temprano a la oficina a autorizar el pago de su tratamiento dental. Ernesto se quedó mirando el techo esa noche durante mucho tiempo. Haciendo el mismo cálculo silencioso que llevaba años haciendo, cuánto tiempo más, hasta cuándo. Si alguien hubiera pedido a Ernesto que hiciera un recuento de lo que había dado en esos 20 años, la lista habría sido larga y concreta. Había pagado la hipoteca de la casa sin falta durante 2 décadas. Había pagado la escuela privada de Sofía desde kinder hasta la universidad. Había pagado los viajes de Graciela con sus amigas a Cancún, a Los Cabos, a la Ciudad de México, viajes en los que él no estaba invitado pero a cuyos gastos sí era convocado. Había pagado tratamientos estéticos, membresías de gimnasio, ropa de temporada, cenas en restaurantes a los que él nunca fue. Había arreglado goteras, había resuelto problemas con proveedores de servicios, había gestionado seguros, había firmado documentos, había hecho llamadas incómodas que nadie más quería hacer. Había sido el hombre que resuelve, que autoriza, que transfiere, que aparece cuando hay que aparecer y que desaparece cuando ya no hace falta. Y a cambio de todo eso había recibido, en el mejor de los casos, una normalidad sin gratitud. En el peor, el tipo de trato que esa tarde en el jardín había quedado resumido en una frase, era como parte del paisaje. Ernesto no era un hombre que dramatizara. Era precisamente su capacidad para aguantar, para seguir funcionando sin quejarse, lo que lo había mantenido en ese lugar durante tanto tiempo. Pero hay una diferencia entre la paciencia y la resignación, y hay un momento en que la persona más paciente del mundo llega al fondo de algo que no tiene más. ¿Ya le diste like a este video? Nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Dale clic al pulgar arriba y sigamos con lo que está a punto de pasarle a Ernesto en la noche de su cumpleaños. Parte 2. El sándwich y el final de una era. El cumpleaños número 50 de Ernesto fue un miércoles. Medio siglo de vida, una de esas fechas que la mayoría de las personas marca en el calendario con anticipación, que genera expectativas aunque uno intente no tenerlas.
Ernesto llegó ese día a la oficina sin decirle nada a nadie, pero sus compañeros de trabajo lo sabían. Alguien había traído un pastel pequeño de chocolate. Le pusieron una vela. Le cantaron. Le dieron una tarjeta firmada por todos con mensajes cortos pero genuinos. Ernesto se sintió querido durante 10 minutos por personas que no eran su familia. Guardó la tarjeta en el cajón de su escritorio con un cuidado que decía más de su estado emocional que cualquier palabra. Salió de la oficina con una expectativa que él mismo reconocía como irracional pero que no podía apagar. Pensó que quizás, siendo una fecha redonda, siendo 50 años, siendo un hito que cualquier persona normal celebraría de alguna manera, quizás Graciela y Sofía habrían hecho algo. No pedía gran cosa. Una cena casera. Una botella de vino. Un pastel de los que se compran en la panadería de la esquina. Algo que dijera, sabemos que estás aquí, sabemos que importas, sabemos que hoy es un día especial para ti. La casa estaba a oscuras cuando llegó, excepto por la luz fría de la cocina. No había nadie. No había aroma a comida. No había globo ni tarjeta sobre la mesa. En la encimera de la cocina, una nota escrita a mano por Graciela. Decía que habían salido con Sofía a ver el vestido para la gala. Que en el microondas le habían dejado un sándwich. Que no las esperara despiertas. Ernesto abrió el microondas. Pan blanco de caja. Una rebanada de jamón. Una servilleta de papel doblada al lado. Eso era todo. Eso era lo que valía, para las dos personas por las que él trabajaba 10 horas diarias desde hacía 20 años, la llegada a los 50. Se sentó en la mesa de la cocina y se comió el sándwich despacio. No tiró nada. No golpeó nada. No lloró. La ira, esa que uno esperaría en un momento así, no llegó, porque la ira requiere energía y Ernesto llevaba años vaciándose poco a poco hasta que ese martes en la cocina simplemente no quedaba combustible para quemar. Lo que llegó en cambio fue algo diferente. Una claridad extraña, casi clínica. Como cuando en una hoja de cálculo uno revisa los números durante mucho tiempo y de repente entiende exactamente dónde está el error y lo que hay que hacer para corregirlo. Ernesto masticó el último bocado de ese pan seco, dobló la servilleta de papel, se limpió las manos. Y en ese momento supo con una certeza que no necesitaba ninguna confirmación adicional que esa noche sería la última que pasaría en ese estado. No fue una decisión tomada en caliente. Fue el final de una ecuación que había estado resolviendo mentalmente durante meses, quizás durante años, y que esa noche simplemente encontró su resultado. Ernesto subió las escaleras con paso tranquilo. No empacó mucho, porque sabía que empacar mucho era innecesario y porque lo que realmente importaba no cabía en ninguna maleta. Solo lo esencial. Ropa para una semana, sus documentos personales, el cargador del teléfono, la tarjeta firmada por sus compañeros que seguía en el bolsillo del saco, la foto de sus padres que guardaba en el cajón de su buró. Bajó al despacho. Abrió la computadora. Y realizó 3 movimientos financieros que había estado analizando mentalmente con la misma precisión que aplicaba en su trabajo. Separó la cuenta conjunta y dejó en ella el dinero suficiente para que Graciela y Sofía vivieran 3 meses con el nivel de vida al que estaban acostumbradas. Ni un peso más. El resto de sus ahorros personales, los que había heredado de su padre, los que había acumulado con bonos anuales de los que ninguna de las dos sabía la existencia porque nunca habían preguntado, los transfirió a una cuenta privada que solo él conocía. Dejó las llaves de la casa sobre la encimera, junto a la nota de Graciela. Al lado escribió su propia nota con letra clara, que ya no era parte del paisaje. Que el sándwich estaba tan seco como el matrimonio. Que no lo buscaran donde siempre estaba, porque ya no estaría ahí. Salió de la casa sin hacer ruido. Llamó un taxi. Se fue a un hotel pequeño en el centro de la ciudad, de esos que tienen cuartos limpios y sin pretensiones, donde nadie pregunta nada y nadie espera nada. Apagó el teléfono. Se acostó en una cama que era solo suya. Y durmió 10 horas seguidas por primera vez en una década. Al tercer día, Ernesto encendió el teléfono por curiosidad, con la misma actitud con que uno abre una caja que sabe lo que va a encontrar. Los mensajes que había recibido durante esas 72 horas eran un retrato exacto de todo lo que había estado mal durante 20 años. El primero decía que mañana vencía el pago del club y que no sabía cómo hacerlo. Otro decía que la tarjeta de Sofía no pasaba y que tenía que recoger el vestido, que era urgente.
Graciela había escrito que eso era una inmadurez y que regresara de inmediato. Alguien preguntó que había una gotera en el baño y no sabían a quién llamar. No había un solo mensaje que preguntara si estaba bien. No había un solo mensaje que expresara preocupación por él como persona. Todos, absolutamente todos, eran sobre pagos pendientes, servicios interrumpidos y cosas que necesitaban resolverse. Era la evidencia más clara posible de que su ausencia como proveedor era lo que producía alarma, no su ausencia como ser humano. Graciela llamó desde el teléfono de su hermana. Ernesto atendió. Ella preguntó qué le pasaba, que las había dejado sin acceso a la cuenta principal, que Sofía estaba llorando porque no había podido comprar sus cosas. Ernesto escuchó hasta que terminó y luego habló con una voz que él mismo reconoció como diferente, más firme, más tranquila, más suya que en mucho tiempo. Le dijo que durante 20 años había sido el hombre que resolvía todo sin que nadie le diera las gracias. Que eso había terminado. Que tenían una casa pagada y dinero en la cuenta para 3 meses. Que aprendieran a gestionar su propia vida, porque él ya se había jubilado de ellas. Graciela respondió que eso era abandono. Ernesto le dijo que ellas lo habían abandonado a él mucho antes, viviendo bajo el mismo techo. Que él solo acababa de sacar su cuerpo de la casa. Que el divorcio lo gestionaría su abogado. Y colgó. Se quedó sentado en el café de la esquina del hotel, con el teléfono sobre la mesa, viendo pasar a la gente. Nadie lo conocía ahí. Nadie esperaba nada de él. Nadie iba a pedirle que se moviera a la izquierda para que no tapara la luz. Y en esa anonimidad completa, Ernesto Vargas sintió algo que llevaba tanto tiempo sin sentir que tardó un momento en reconocerlo, se sintió libre. ¿Conoces a alguien que se haya sentido invisible dentro de su propia familia? Comparte este video con esa persona. A veces uno necesita ver reflejada su historia para encontrar el valor de hacer algo al respecto. Comparte ahora. Parte 3. El hombre que nació a los 50. Ernesto no tardó mucho en encontrar lo que buscaba. A las 2 semanas del hotel se mudó a un departamento pequeño en una colonia tranquila, de esos edificios sin pretensiones donde los vecinos se saludan sin meterse en la vida del otro. Era mucho más pequeño que la casa de la que había salido. Tenía una recámara, una sala que también funcionaba como comedor, una cocina que no era más grande que un pasillo ancho. Pero era suyo de una manera que la casa grande nunca lo había sido. Lo amueblaba según su propio criterio, sin que nadie le dijera que ese color no iba o que ese sillón era feo. Cocinaba lo que le gustaba a él, no lo que quedaba después de que las demás hubieran pedido lo que querían. Veía lo que tenía ganas de ver sin que el televisor estuviera ocupado con series que no le interesaban. Dormía en silencio. Se levantaba a su ritmo. Pagaba sus propias cuentas sin que nadie generara gastos adicionales en su nombre. No era una vida de lujo. Era algo mucho mejor, era una vida que le pertenecía. El divorcio no fue sencillo, como casi nunca lo son. Graciela contrató a un abogado y hubo meses de negociaciones que a veces se ponían tensas. Ernesto tenía claro lo que quería y lo que no, y esa claridad, combinada con el trabajo ordenado de su propio abogado, fue marcando el ritmo del proceso. La casa quedó para Graciela y Sofía, porque Ernesto no quería ese espacio ni lo que representaba. Los ahorros personales que él había acumulado a lo largo de los años quedaron de su lado, porque eran suyos antes del matrimonio y durante el matrimonio, y había documentación que lo respaldaba. Lo que el proceso legal reveló, casi como efecto secundario, fue algo que Ernesto ya sabía pero que ver documentado tenía un peso diferente. Durante 20 años él había aportado el 90% de los ingresos del hogar, había gestionado el 100% de los pagos, y en los registros de gastos conjuntos no había ni una sola factura con su nombre en la categoría de gustos personales. Todo había ido hacia el estilo de vida de las demás. Ernesto no había guardado rencor de eso, pero verlo en números le confirmó que su percepción había sido correcta desde el principio. La relación con su hija Sofía fue la parte más complicada de todo el proceso. No la más difícil en términos legales ni económicos, sino la más complicada emocionalmente, porque Ernesto quería a Sofía con una genuinidad que no tenía que ver con lo que ella le diera o dejara de darle a cambio. La quería porque era su hija, y eso no cambiaba con el divorcio ni con los años de mensajes que solo pedían transferencias. Al principio, después de que Ernesto se fue, Sofía lo llamó varias veces. Los primeros mensajes seguían el patrón de siempre, que la tarjeta no pasaba,
que necesitaba dinero para una cosa u otra. Ernesto respondía con amabilidad pero con firmeza. Le decía que ya tenía edad para gestionar su propio presupuesto, que él no iba a ser su banco, pero que si quería hablar, si quería saber cómo estaba él o contarle cómo estaba ella, ahí estaba. Tardó unos meses, pero algo fue cambiando. Los mensajes empezaron a tener otro tono. Sofía comenzó a preguntar cosas que no tenían que ver con dinero. Le preguntó una vez cómo había aprendido a cocinar, otra vez qué carrera le hubiera gustado estudiar si no hubiera sido contaduría. Le envió una foto de un examen que había sacado con buena calificación, sin pedir nada a cambio, solo para compartirlo. Ernesto respondía a cada uno de esos mensajes con una atención que nunca le había negado a nadie. Y en esa comunicación nueva, más lenta y más real que la de antes, fue construyéndose algo que en 20 años de vivir bajo el mismo techo nunca habían tenido, una relación verdadera entre padre e hija, sin la intermediación del dinero, sin el ruido de una dinámica familiar que no le había dado espacio a ninguno de los dos para conocerse de verdad. Con el tiempo libre que la nueva vida le devolvió, Ernesto descubrió cosas de sí mismo que habían estado ahí siempre pero enterradas bajo 20 años de rutina al servicio de otros. Descubrió que le gustaba cocinar, no el tipo de cocina eficiente de quien prepara algo rápido para sobrevivir, sino cocinar con tiempo, con recetas que venían de los cuadernos de su madre, con la radio puesta y sin prisa. Descubrió que le gustaba caminar por las mañanas antes de ir a la oficina, que esos 30 minutos de calle y aire fresco hacían que el día entero tuviera otro color. Redescubrió la lectura, algo que había abandonado por falta de tiempo y que retomó con la avidez de quien reencuentra un hábito que le hacía bien. Empezó por novelas cortas y terminó leyendo 2 o 3 libros al mes, algo que antes le habría parecido imposible. En la oficina, sus compañeros notaron un cambio que no supieron cómo nombrar exactamente pero que todos percibieron. Ernesto estaba más presente, más dispuesto a conversar, más ligero en la manera de moverse por los pasillos. El contador invisible se había vuelto visible, no porque hubiera cambiado de trabajo ni de personalidad, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba viviendo una vida que sentía como suya. Años después, cuando Ernesto contaba esta historia a quien se la preguntaba, invariablemente alguien le hacía la misma pregunta, si había sido cruel irse de esa manera, sin aviso, sin dar una oportunidad de cambio. Era una pregunta justa y él la tomaba en serio cada vez que llegaba. Su respuesta era siempre honesta y siempre la misma. Decía que no lo había hecho sin aviso. Que el aviso había sido cada conversación ignorada, cada cena en silencio, cada cumpleaños sin celebrar, cada noche que había intentado hablar y le habían dicho que no fuera sensible. Decía que el aviso había durado 20 años y que nunca había sido escuchado. Que cuando una persona pasa 2 décadas diciéndole a otro con sus acciones que no lo ve, no puede sorprenderse de que un día ese otro deje de estar ahí para ser ignorado. No decía esto con amargura. Lo decía con la serenidad de quien ya procesó todo lo que había que procesar y encontró en el otro lado algo mejor de lo que había dejado. A sus 52 años, Ernesto Vargas era un hombre que pagaba sus propias cuentas, cocinaba para sí mismo, leía antes de dormir, caminaba por las mañanas, tenía una relación honesta con su hija y una vida que, por primera vez en mucho tiempo, reconocía como suya. No era la vida que había imaginado cuando se casó. Era mejor, porque era real. Había nacido a los 50. Y algunos días pensaba que quizás eso era exactamente el tiempo que había necesitado para llegar. Reflexión final. Hay una forma de maltrato que no aparece en los manuales, que no genera expedientes policiales ni intervenciones de terceros, que a veces ni siquiera es reconocida como maltrato por quien la ejerce. Es el maltrato de la invisibilidad. Es el proceso lento y consistente de hacer sentir a una persona que su valor está únicamente en lo que produce, en lo que paga, en lo que resuelve, y que más allá de esas funciones no tiene una presencia que merezca atención. Ernesto no era un hombre extraordinario en el sentido heroico de la palabra. Era un hombre común que hizo lo que hacen muchos hombres comunes, trabajó, aportó, sostuvo, aguantó. Y como muchos hombres comunes, tardó demasiado tiempo en reconocer que aguantar no es una virtud cuando lo que uno está aguantando es su propia desaparición como persona. Lo que su historia nos invita a preguntarnos es incómodo pero necesario. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo exactamente eso? ¿Cuántas personas llegan a su casa cada noche y su llegada genera la misma reacción que la del mensajero, útil mientras trae algo, irrelevante en todo lo demás?
¿Cuántas personas han aprendido a callar sus necesidades emocionales porque cada vez que las expresaron les dijeron que no fueran sensibles, que así era la vida, que había cosas más importantes? Y del otro lado de la historia hay también una pregunta igual de importante. ¿Cuántas personas, sin darse cuenta, están tratando a alguien de esa manera? ¿Cuántas familias funcionan con la eficiencia de una empresa pero sin la calidez de un hogar, donde cada quien tiene su rol definido y nadie se pregunta cómo está realmente el otro? La lección de Ernesto no es que hay que irse cuando las cosas se ponen difíciles. La lección es que los límites no son agresión, que pedir respeto no es una exigencia desproporcionada, y que una persona que se respeta a sí misma no puede seguir indefinidamente en un espacio donde su dignidad no existe. No por egoísmo, sino porque nadie puede dar de lo que ya no tiene, y nadie puede seguir siendo útil para los demás si se ha vaciado completamente de sí mismo. También hay algo que vale la pena decirle a quienes son Sofía en su propia historia, a quienes son los hijos o los familiares que aprendieron a relacionarse con alguien solo a través de lo que ese alguien podía darles. Nunca es tarde para cambiar esa dinámica. La relación que Ernesto y Sofía construyeron después, lenta y honesta, sin dinero de por medio, demuestra que el vínculo real es posible cuando las dos personas deciden buscarlo de verdad. A veces la ausencia de alguien es el primer momento en que realmente lo vemos. Y aunque ese reconocimiento tarde, aunque llegue después de años de no haber mirado, vale la pena hacer algo con él. Vale la pena intentarlo. Ernesto nació a los 50. Que eso nos recuerde que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir una vida que de verdad nos pertenezca. Si esta historia te hizo pensar, déjanos tu comentario abajo. ¿Crees que Ernesto hizo lo correcto o debió haber dado más avisos? ¿Has sentido alguna vez que eras invisible para las personas más cercanas a ti? Cuéntanos. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita. Cada historia que contamos aquí existe para que ninguna persona se sienta sola en lo que está viviendo. Nos vemos en el próximo relato.